Elimina el miedo a hablar en público por completo, entendiendo estas tres cosas, estos tres conceptos. Y es que cuando tienes miedo a hablar en público se debe a, básicamente, las tres cosas de las que vamos a hablar ahora en este vídeo. Y espero que en menos de 5 minutos podamos solucionar lo que hasta ahora no has podido solucionar, que es el miedo a hablar en público. Seguramente el miedo a hablar en público te haya llevado a evitar muchas oportunidades y a perder muchas oportunidades que podrías haber cogido, a las que te podrías haber agarrado y podrías haber... Bueno, la pregunta es, ¿quién sabe dónde podrías estar hoy si el miedo a hablar en público no hubiera sido un impedimento en tu vida? ¿Quién sabe en qué puesto de trabajo estarías, qué tipo de relaciones tendrías, cuánto dinero estarías ganando? Porque por lo general uno no puede escalar a niveles altos de poder o de responsabilidad si no es capaz de hablar en público. Porque digamos que a mayor rango de responsabilidad en una empresa, mayor rango de personas tienes debajo, por lo tanto, a un mayor número de personas vas a tener que comunicarle. Y si tú quieres ser un líder y quieres liderar con eficacia y liderar de forma correcta y ser un líder, bueno, pues ser un buen líder, un líder que de verdad lidere por su liderazgo y no por su posición de trabajo, vas a tener que tener una buena comunicación. Al final, si no sabes hablar en público de forma correcta o te tiembla demasiado la voz o la gente te ve poco seguro o poco segura, pues no vas a poder liderar de la forma en la que te gustaría. Tú piensa si tu jefe, si ahora mismo tienes un jefe, una jefa, piensa si tu superior ahora mismo te estuviera dando una reunión, estuviera dando una charla, un taller, una conferencia o algo y le vieras temblar, le vieras con pánico, lleno de miedo, dando esa conferencia, transmitiéndote mucha inseguridad. ¿Qué pensarías? Pensarías que, ostras, y yo tengo que seguir a esta persona que no se siente segura ni ella misma, y yo tengo que sentirme segura mientras ella no se siente segura. Por eso es importante coger ese miedo a hablar en público y usarlo como un acelerador y no como un freno. Así que queremos entender las tres claves que nos van a permitir poder hacer esto a partir de hoy. Porque está claro que esto no va a ser un trabajo de que hoy vas a entender estas tres cosas y a partir de hoy ya vas a no... ya desaparecerá el miedo a hablar en público. No, lo siento, pero no, esto no funciona así. Yo te voy a dar tres claves con las que podrás pelear mucho más y mucho mejor, luchar mucho mejor contra el miedo a hablar en público, pero nunca vas a poder solucionarlo a no ser que de verdad te enfrentes a él. Que de verdad te enfrentes. Y digo enfrentar porque veremos dentro del vídeo que enfrentar no es la palabra más adecuada para referirnos a eso, pero tú y yo entendemos ahora mismo que enfrentar es la palabra, ¿no? Pero ¿por qué no es la palabra? Porque el primer error y el primer concepto que debemos tener en cuenta es que normalmente cuando tienes miedo a hablar en público hay un error de concepto. ¿Qué quiere decir? Normalmente vemos el miedo como algo negativo, como nuestro enemigo. Cuando el miedo no es nuestro enemigo, es nuestro mayor compañero, nuestro mayor aliado. ¿Por qué digo esto? Porque el miedo te indica hacia dónde tienes que ir. El miedo te está indicando que estás saliéndote de los límites de tu zona de confort. Por lo tanto, tener miedo te indica que estás en movimiento, que estás avanzando, que vas a crecer, que hacer eso que te va a dar miedo, hacer eso que te está dando miedo te va a hacer crecer y evolucionar. Por lo tanto, es algo positivo. Lo queremos como compañero, lo queremos como amigo en nuestro camino. Porque al final... después de un miedo siempre viene otro. Nunca vas a poder superar del todo un miedo. O hablar en público, a lo mejor tendrás miedo a hablar en público, hablarás delante de 10 personas y tú pensarás, oh, ya está, ya no tengo miedo a hablar en público. Pero claro, luego te vendrán 50 personas y tú dirás, uy, sí. Y luego vendrán 100 y luego 500 y luego tendrás miedo a hablar delante de 500 personas. Entonces nunca superas realmente un miedo. Lo que tienes que hacer es abrazarlo. Aprender a abrazar ese miedo y hacerlo un compañero en tu camino. Es decir, que el miedo es algo positivo. Una vez entiendes que el miedo es algo positivo y que te está ayudando a crecer y te está ayudando a avanzar, entonces podrás solucionar mucho mejor el miedo a hablar en público. Luego hay también una falla y es que normalmente cuando tenemos miedo a hablar en público suele ser en momentos en los que no nos hemos preparado bien. Entonces hay falta de preparación. El primero es un error de concepto, el segundo falta de preparación. Cuando tienes una falta de preparación, pues tienes miedo a que te puedas quedar en blanco, a que no sepas lo que viene después, a que te confundas y expliques las cosas cambiadas de orden. Por lo tanto, cuanto más te prepares un discurso, más sabrás identificar qué es lo que tienes que hacer después. Ok, después tenemos un error de concepto y una falta de preparación. Para la falta de preparación lo único que tienes que hacer es prepararte más. Así que lo siento, no hay otra. Prepararte más el discurso.
no hay otra. Y por tercero, ¿qué puede haber? Una falta de herramientas. Falta de herramientas, ¿qué significa? Pues que, ok, yo ya me he preparado, entiendo que el miedo es algo positivo, me he preparado perfectamente mi discurso, pero luego estoy allí y necesito herramientas para calmar mi estrés y necesito herramientas también para saber que aquel discurso que yo me he preparado es bueno. ¿Y estas herramientas cuáles son? Bien, pues yo te puedo dar algunas herramientas para para disminuir tu nivel de estrés a la hora de subir al escenario. Antes de hablar del escenario te recomiendo hacer alguna de estas dos cosas. O tres cosas, venga, vamos a decir tres. La primera, respirar. La respiración 4-7-8 es la mejor forma de respirar que podrías obtener. Es primero, inspiras durante 4 segundos, mantienes el aire 7 segundos y luego expiras durante 8 segundos. Esto lo que te permitirá es rebajar el nivel de estrés, tranquilizarte un poquito. La segunda forma que puedes reducir este nivel de estrés es haciendo deporte, moviéndote, es justo lo contrario de antes, moviéndote, haciendo deporte, haciendo unas flexiones, elevando tu nivel de energía para que todo eso, esa tensión y ese estrés se disuelva. Y la tercera forma es contrayendo todos los músculos, haces fuerza con todos los músculos, que esto se llama la técnica de Hulk, porque te sientes Hulk por un minuto, por 20 segundos, no creo que aguantes un minuto, y intentas apretar todos los músculos de tu cuerpo a la vez, aprietas, y luego te sueltas. Esto lo que hará será liberar tensiones. Entonces, cuando hagas esto antes de salir a hablar, liberarás tensiones. Prueba cuál de estas tres es la que mejor te funciona. Hay muchas otras herramientas, pero en este vídeo, pues como es algo corto, tampoco vamos aquí, no voy a soltar todo mi repertorio. Y luego, herramientas para cuando tengas que salir a hablar, pues normalmente son estructuras. Cuando tú tengas estructuras para hablar en público de forma correcta, de forma eficiente, sabrás y tendrás la certeza de que cuando vayas a hablar en público tendrás el impacto que te gustaría tener. Así que con esto terminamos. Ya os he explicado los tres conceptos y las tres partes claves que debíamos entender para palear o para superar o para abrazar el miedo a hablar en público. Lo primero es el fallo de concepto. El miedo es algo bueno, no es nuestro enemigo. Después, una falta de preparación. Prepárate mucho más aquel discurso para que sepas que no te vas a quedar en blanco y no tengas miedo ay, es que me voy a perder. Y tercero, falta de herramientas. Así que te he dado unas cuantas herramientas que puedes obtener. Si quieres obtener más herramientas, déjame en los comentarios, contacta conmigo de alguna forma por Instagram, sígueme, porque seguramente en este vídeo, en este canal, voy a empezar a subir mucho más contenido acerca de herramientas que puedes obtener para no superar, sino abrazar el miedo a hablar en público, pero también para convertirte en ese orador, en esa oradora que tanto crees que podrías ser. Lo que queremos es mejorar nuestra comunicación, porque al mejorar nuestra comunicación mejoraremos nuestra vida. Eso está clarísimo. Así que nos vemos mañana, sígueme para más contenido como este, envíaselo a esa persona que creas que lo pueda necesitar o creas que le estresa demasiado hablar en público. Y si le estresa ya demasiado, incluso este vídeo no le sirve de nada, mándame a esa persona por redes sociales, porque podremos solucionarlo. Todo tiene solución en esta vida. Así que nos vemos mañana y que tengas un día maravilloso. Chao.